Existen varias metodologías, aquí pusimos algunas, como hicimos en el análisis en las clases anteriores, empezamos de aquellos que son más sencillos a las metodologías más complejas, y también vamos a ir viendo que, de alguna manera, aquellas metodologías más complejas han ido subsanando algunas cuestiones a mejorar en las metodologías previas que vamos a ir viendo. Tenemos el perfil de flavor, el perfil de textura, la medición de atributos sensoriales en relación al tiempo y el análisis descriptivo cuantitativo o QDA. Así como yo les dije que para el análisis o para las metodologías discriminativas, la niña bonita era la prueba triángulo, bueno, de exactamente la misma forma les digo que para las metodologías discriminativas ustedes se tienen que ir con la idea de que la niña bonita o el ensayo que no pueden desconocer es el QDA, el análisis descriptivo cuantitativo. ¿Estamos hasta acá? Bien, vamos a empezar entonces viendo las características del perfil de flavor. Primero, a ver, ¿quién se acuerda qué es el flavor de un alimento? Ahí. ¿Me escuchan? Sí, no quiero inventar, pero es como el sabor ni aroma. Yo pensé que no me escuchaban, por eso no me contestaban. ¿A alguien más se le ocurre algo? Creo que va por ese lado, el conjunto entre el sabor y el aroma del alimento, digamos, pero no sé si falta algo. Falta. El flavor es la apreciación completa de un alimento. Tiene que ver con todas las características en su conjunto. Tiene que ver con el olor, con el gusto, con el aroma, con el sabor, con la temperatura, con todo, ¿sí? Es una sensación compleja y única, o sea, digo compleja, que asume todas estas apreciaciones juntas. Ese es el flavor. Y es característico de cada alimento. Cada alimento va a tener su propio flavor y puede cambiar, obviamente, en el mismo alimento de muestra a muestra. Pero digo, es un conjunto de características todas juntas. A veces en la bibliografía se ve mal, ¿cómo se dice? Traducido, porque si ustedes, o sea, traducen flavor de inglés, les da sabor, ¿sí? Entonces, en general, las traducciones hay que tenerlas con cuidado, pero flavor para nosotros es una sumatoria de sensaciones que tienen que ver con lo olfato gustativo. Y cuando digo olfato gustativo, entra el olor, el aroma, entra el gusto, entran las sensaciones trigeminales, ¿sí? O sea, es más global. Bien. En el perfil de flavor, esta fue una metodología que se desarrolló por allá de la década del 50. Y no pongo la fecha para que ustedes la recuerden, no es el objetivo. Sino simplemente para mostrarles que no hace tantos años que tiene esto el desarrollo, ¿sí? Si uno lo contrasta con otras metodologías, ¿sí? Si estamos hablando de cómo medir, no sé, grasa por Ross-Gautier, estamos hablando de que tiene años esa metodología, ¿sí? Sin embargo, fíjense que estas son metodologías relativamente nuevas. En el perfil de flavor se utilizan un panel de 4 a 6 evaluadores que fueron seleccionados y que van a examinar el mismo producto, que van a examinar el flavor de ese producto, obviamente. Pero luego van a discutir sus atributos, sus características en mesa redonda. Recuerdan que yo les decía que era importante distinguir que para este tipo de metodologías el trabajo puede ser individual y o grupal, ¿sí? Entonces aquí estos 4 o 6 evaluadores que fueron seleccionados discutían o discuten en mesa redonda la apreciación de esas muestras. Una vez que llegaban a un acuerdo, ¿sí? Se ponían de acuerdo de la valoración de esas características, el líder de panel, que es la persona que hace
digamos, la preparación de las muestras, el desarrollo del panel y demás, resume en un informe el resultado obtenido. Entonces, ¿qué pasaba? Era demasiado clave la función del líder, ¿sí? O sea, el líder era el que hacía la traducción de este conjunto de personas. Claramente no había ningún tipo de análisis estadístico en esta evaluación, ¿sí? Simplemente el acuerdo. Y muchas veces ese acuerdo no siempre era bien traducido por el líder, ¿sí? Entonces podían influir sus prejuicios. El consenso implica un estado de acuerdo entre los participantes, que no siempre es sencillo, ¿sí? Y que de alguna manera queda limitado si nosotros hacemos análisis estadístico de los resultados. Entonces, fíjense que en este caso, el perfil de Flavor tiene la capacidad. ¿Recuerdan que en la primera clase hablamos de lo que era un individuo experto de análisis sensorial o de degustación? Bueno, acá en lugar de tener un individuo experto, tenemos un grupo de expertos que hacen una valoración grupal, se sientan, evalúan, y alguien traduce lo que ellos evaluaron, ¿sí? Queda como algunas cosas un poco como agarraditas así, ¿no? Como con pinzas. Entonces, bueno, surgieron metodologías que fueron mejorando a esta. Así surgió también el perfil de textura. Este se desarrolló allá por la década del 60, del 70, por Brandt y Elina Chesniak, ¿sí? Vamos a volver a hacer uso de este nombre de Elina Chesniak la semana que viene cuando veamos las relaciones instrumentales y sensoriales cuanto a textura, porque fue mucho su aporte en la ciencia del análisis sensorial. Y básicamente lo que ellos hicieron o trataron de trabajar es tratar de eliminar la variabilidad que había entre sujetos y utilizar materiales conocidos para poder dar o caracterizar la textura, solo la textura, de todos los alimentos. Con la idea de poder trabajar a futuro una correlación con métodos instrumentales de evaluación de textura. ¿Está? Lo que hicieron fue compilar y seleccionar descriptores de textura y armar una clasificación, en donde ellos creyeron que tenían incluidas todas las sensaciones de textura. Organizaron 3 categorías de textura, que son las características mecánicas, geométricas, y dejaron otras características para todo aquello que no fuera ni mecánico ni geométrico, y cada uno de los términos de textura de cada una de estas categorías se definía específicamente, es decir, qué se entendía de aquí en más por ejemplo, dureza. Y todo el mundo entendía que cuando hablaran de dureza era la fuerza necesaria para comprimir el alimento entre los molares. ¿Se entiende? O, por ejemplo, la cohesividad es la cantidad de deformación ante la ruptura al comprimir el alimento entre los molares. Fíjense cómo es una clasificación que utiliza términos de textura, que muchas veces uno, o de textura, o de componentes cualquiera, que muchas veces uno no lo identifica con alimentos, pero sí los define para alimentos, ¿sí? Porque fíjense, la dureza, yo puedo hablar de la dureza de esta mesa, ¿sí? O la dureza de esta pared, pero aquí está definiéndolo en cómo se mediría a la textura una persona, cómo mediría la textura de un alimento. Si quisiera conocer la dureza, ¿qué tendría que hacer para evaluarlo? De alguna manera es como poner objetividad a la evaluación. ¿Se entiende? Lo que ustedes ven aquí es un poco, no puse las definiciones de cada uno de ellos, es la caracterización que hicieron. En las características mecánicas se encontraron como parámetros primarios la dureza, la cohesividad, la viscosidad, la elasticidad, la adhesividad, y identificaron parámetros secundarios y también términos relacionados. En el caso de las características geométricas, encontraron, fíjense, como tipo de característica, tamaño de partícula y forma característica. Allí podían ver el granuloso, era arenoso, grueso,
y la forma de partícula y orientación, fibroso, celular, cristal, ¿sí? Y en otras características de textura, como la humedad o el contenido de grasa, ¿sí? Entonces, ellos de alguna manera trataron de pensar en todas las características de textura de todos los alimentos e identificar esta categorización, en dónde iban a estar medidos. Y como tenían o como tienen definido cada uno de estos descriptores de textura, saber de aquí en más cómo se iba a medir cada una de estas características. Ahora bien, lo que tenían que hacer era, una vez definido cómo medir, era entrenar a los evaluadores para esa medición. Y eso era lo que llevaba mucho más tiempo en el proceso, ¿sí? Tardaban, o se tarda, alrededor de 6 meses, un año, en poder entrenar a un panel que esté listo para hacer análisis de un perfil de textura. Complejo, no digo de un alimento, digo complejo. Una vez que estaban entrenados, esto significa que han sido seleccionados y que han sido entrenados y que hay un monitoreo de esos evaluadores de manera de saber que están trabajando como un equipo de medición, que no hay dispersión en sus evaluaciones individuales. Lo que hacían era evaluar. Y cuando evaluaban, ahí sí daban un puntaje individual, que luego sí, a diferencia del perfil de Flavor, era analizado estadísticamente, no por consenso. Entonces, fíjense la diferencia entre el perfil de Flavor y el perfil de textura, ¿sí? Hubo, con el paso del tiempo, como un aprendizaje, una necesidad de dar más objetividad a las metodologías y a su vez a sus resultados, ¿sí? Sin embargo, ¿cuál es el inconveniente que tiene el perfil de textura? Que solo evalúa textura, ¿sí? Vamos a ver que el QDA avanza sobre esto y es mucho más amplio. En el medio nos queda ver una prueba más, que lo pongo, si bien no lo vamos a relacionar con si mejora o no mejora las características de las pruebas anteriores, es un ensayo muy particular, que es la medición de atributos sensoriales en relación al tiempo. ¿Qué pasa? Hay algunas características de ciertos productos que sabemos que luego de su evaluación puede que se queden manifiestas en nuestro cuerpo. Puede ser aquello que, no que queden manifiestos en nuestro cuerpo, sino que necesiten un tiempo para que esa percepción se logre dar. A ese tiempo se llama retardo, ¿sí? Una percepción retardada en el tiempo. Hay otros productos que una vez que los consumimos tardan en salir de nuestro cuerpo o tardan en desaparecer esa percepción. A eso se le llama persistencia. En algunos casos, estos dos parámetros de percepción retardada o la persistencia suele ser importante. Y suele ser importante para el consumidor. Sabemos que uno de los ejemplos más interesantes o más notorios, o que más se conocen, es el tema de la sensación de dejo o de gusto amargo o metálico que dejan algunos edulcorantes artificiales. Entonces, la industria muchas veces trabaja en pos de tratar de disminuir esos tiempos que para el consumidor no le son agradables. El consumidor no quiere que persista ese gusto que le es desagradable. Entonces, muchas veces la industria trabaja en el desarrollo de alternativas que hagan que esa persistencia sea mucho menor. Para eso tenemos que contar con metodologías que nos permitan conocer cómo es el perfil temporal de la evaluación de estas muestras. Entonces, lo que se usan son evaluaciones en donde se registra la intensidad de la percepción a través del tiempo, mientras transcurre el tiempo, ¿sí? Para ello se utilizan dispositivos, ¿sí? O instrumentos en general. Yo acá les puse un esquema, ¿no? Esto es un esquema, claramente. Lo que se usa una computadora con un joystick o con un mouse, en donde nosotros podemos, o mejor dicho, el juez que haga esta evaluación,
Imagínense que tiene que estar sumamente entrenado para poder ir viendo cómo milisegundo a milisegundo va cambiando su percepción de una determinada característica, en este caso un gusto. Entonces, con el botón medidor, sea un joystick o sea un mouse, lo que va a hacer va a ir modificando la intensidad de su percepción en la medida que transcurre el tiempo. Aquí está escrito como normalmente se hace. Obviamente, lo primero que se hace es que el juez evalúe los extremos de lo que serían las escalas de esta percepción para poder conocer el máximo y el mínimo, y luego se le da una muestra a evaluar. Entonces él sabe entre qué máximo y mínimo va a estar esa muestra y va a hacer el recorrido. Aquí lo interesante es que vamos a tener gráficas en donde vamos a poder tener mucha información, como por ejemplo, ¿cuál es la intensidad máxima del estímulo? ¿Sí? ¿Cuál es el tiempo en el cual se alcance esa intensidad máxima? Pueden verlo allí en la curva que tienen debajo. ¿Cuál es la duración de esa intensidad máxima? ¿Sí? Es decir, ¿cuánto tiempo dura ese impacto alto de ese estímulo? El tiempo entre que se alcanza la intensidad máxima y se extingue el estímulo, en este caso, en particular para los edulcorantes, queremos que ese tiempo sea lo más reducido posible, ya que sabemos que es desagradable para el consumidor. La duración total del estímulo, el tiempo de extinción, ¿sí? Y el área abajo de la curva. ¿Con esto qué quiero decir? Estos son ensayos, pero lo pongo como ejemplo para que ustedes sepan que existen, que no se hacen en la industria, salvo que trabajen en investigación y desarrollo de algunas muestras en particular, ¿sí? Pero que entiendan que este tipo de ensayos existen, que lo hacen personas que están sumamente entrenadas, porque tienen que ir viendo cómo va cambiando su evaluación a la medida que transcurre el tiempo. Allí hay un ejemplo, y pusimos, en este caso, como les decía, en el caso de los edulcorantes, esa persistencia está dado por el tiempo de extinción, ¿sí? Es decir, cuánto tiempo tarda desde que la percepción fue máxima en desaparecer esa apreciación, ese estímulo en el evaluador. Entonces, fíjense, allí en la tabla, ustedes ven en segundos cuánto es el tiempo de extinción para diferentes agentes edulcorantes, ¿sí? En el caso de la sacarosa es de 16 segundos, en el caso de las sacarines de 13, fíjense el aspartamo, ¿sí? Que es en general uno de los agentes edulcorantes que dan esa persistencia, ese dejo amargo. El acesulfame K de alguna manera contrastó o mejoró ese tiempo de extinción, y la neoespiridina está en 40. Digo, no son ensayos que se hagan de rutina, pero sí sepan que existen y que hay personas que están capacitadas en hacerlos, ¿sí? No lo puede hacer cualquiera, claramente. ¿Hasta acá alguna duda? Sí, Pilar. Pilar, que... Vale. ¿Voy? Sí. La duda mía es, hay un instrumento donde se mide esta intensidad y después los evaluadores se entrenan porque ahí me perdí con, o sea, el equipo... No, momento. La evaluación la hace el juez. En este caso es el gusto metálico, gusto amargo. Lo que hace es utilizar un instrumento para ir registrando segundo a segundo qué es lo que va sintiendo. Ah, está bien, listo. ¿Está? Pensé que el equipo te daba, ya está. Listo. Si no, sería una medida instrumental. Claro, por eso no entendía. Listo, perfecto, gracias. No. En realidad, lo que hace el instrumento ayuda a la gráfica. Supongo que también podría hacerse a mano, pero bueno, digo, para que el juez esté concentrado en lo que está evaluando, se facilita tener un dispositivo, como bien decía, un mouse o un joystick, para ir modificando segundo a segundo cuál es su evaluación. Por eso se llaman perfiles intensidad versus tiempo.
¿Sí? ¿Se entendió? Y yo quería preguntar en cuanto a la percepción retardada. Sí. Como que no se me ocurre qué percepción, o sea, qué ejemplo puede haber. Con respecto a la percepción retardada. Claro. A ver, a veces uno pone la muestra en la boca y no aparece en forma instantánea, ¿sí?, las características particulares de esa muestra. Vimos, por ejemplo, que en el caso del gusto del gusto amargo, sabemos que es un gusto que a lo mejor viene como con delay en el tiempo. No sé si recuerdan esto, ¿sí? Bien, sí, Recuerdan que dijimos que, bueno, puede estar asociado a que podría haber papilas especializadas en la parte de atrás de la lengua, que es la zona donde menos movilidad tiene la lengua y demás. Ahora bien, tal vez haya productos que esas características amargas sean particularmente importantes. No sé, si vos me preguntas a mí qué producto amargo se me viene a la cabeza, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Esta agua saborizada, no es una agua saborizada, Paso de los toros. Tónica. Eso, ahí está, esa. Agua tónica. Agua tónica, no me salía agua y no me salía tónica. El agua tónica. El agua tónica tiene una componente amarga que es característica. Ahora, uno cuando pone en su boca el agua tónica, quisiera obtener lo que está buscando del producto en forma inmediata, ¿sí? Supongo que con la cantidad que ese producto tiene, no hay mucho delay en el tiempo. Ahora, puede haber productos en donde la matriz es tan compleja que sí tarda en aparecer esa característica. Y si fuera importante, sería necesario ver de qué manera podemos trabajarla para que aparezca antes en el tiempo. Bien, perfecto. Gracias. ¿Ah? Bien, entonces digo, tal vez en ese caso nos vamos a enfocar más en la parte izquierda de la curva, ¿sí? En encontrar que aparezca ese estímulo, que esa evaluación aparezca y que aparezca cuanto antes el pico. ¿Está? Bien.